Hola, ¿qué tal? Eh, Estamos haciendo un video para los seguidores de Chess Memes en Facebook y aquí en YouTube. Y pues antes que nada quería pues pedir una especie de disculpa por no haber subido video. Ya la verdad tiene un buen rato, creo que tiene más de un año que no he subido videos, pero es debido a cuestiones académicas y laborales también. Bueno, como tal no sabía con qué regresar o retomar el canal, así que pues se me ocurrió la idea de estar revisando unas partidas que se están dando actualmente en el campeonato de Estados Unidos. Eh, bueno, bueno, vamos a retomar el canal con una partida muy interesante que se está dando en el campeonato de Estados Unidos del 2019. Esta partida se dio entre Samuel Sevian y Karo Nakamura. Se dio en la ronda 4 y la verdad se me hizo muy interesante. Una victoria contundente de Nakamura sobre Sevian, pero eh, hay algunas cosillas, unos temas por ahí que me gustaría tomar. Bueno, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Pues la partida inicia eh, con C4, que inicia Nakamura lleva las piezas blancas, se inicia con una apertura inglesa. Samuel responde con E5, caballo F3, caballo F6, caballo F3, caballo C6, E4, alfil B4. Las líneas más teóricas que conocemos. Hasta aquí, pues como vemos, el alfil ya empieza a molestar al caballo, o sea que tenemos que empezar a agilizar también nuestro flanco de rey, debido a que con este último movimiento, pues las negras ya están listas para su enroque. D3 por parte de Nakamura, fortaleciendo más el centro de peones, y aquí podemos ver que Nakamura puede o hace una especie de muro de piedra inverso, ya que el muro de piedra por lo general es con las piezas blancas o con las negras, pero en este caso estamos viendo una especie de muro de piedra por parte de las blancas de Karo Nakamura. D6 también liberando toda la diagonal que va desde C8 hasta H3 para su alfil blanco. A3 preguntándole al alfil qué es lo que quiere hacer. Aquí tenemos dos opciones. Claro, siempre podemos llevar nuestro alfil ya sea a A5 o hacia C5, que es lo que se juega en la partida. Alfil C5, B4 por parte de Nakamura. Este B4 se me hace interesante. Desde aquí se empieza a ver cómo ya Nakamura empieza a dominar a Samuel. Lo tenemos como apretando, estrangulando como las boas a Samuel. Vemos cómo empieza a ganar terreno en el flanco de dama, y la verdad es que se pone muy interesante en esta parte. Alfil B6, retrocediendo al alfil, y aquí lo más común es, o bueno, lo que se juega muy comúnmente es llevar la dama a B3 para posteriormente, después desde B3 poder concretar con un A4 y un posterior A5 para empezar a aumentar aún más el espacio que tenemos ganando, o directamente jugar un B5 en algunas posiciones. Aquí sin embargo Nakamura nos sorprende y hace un caballo A4, que es lo que se juega en la partida. Aquí directamente vemos que el alfil de casillas negras va a caer, o sea que como es bien sabido por nosotros, es más preciado un alfil que un caballo, o depende de la posición, pero en esta pues el alfil, que ya ha consumido bastantes tiempos, perderlo para Samuel va a ser un dolor de muelas muy, muy grande. Alfil G4, haciendo una
clavada relativa sobre la dama de Nakamura. Alfil E2, olvidándose de esa clavada y directamente diciéndole al alfil que no hay problema. Caballo D7, reciclando el caballo. En lo personal, este caballo D7 se me hizo un tanto innecesario, ya que uno de los planes de las negras era llevar el caballo a D7 para que después del cambio con el caballo la estructura de peones no estuviera tan afectada. Pero era preferible llevar la dama a E7 o a D7 para preparar el enroque largo o corto en el caso de este. En este caso sería el corto, ya que como hay una expansión muy grande en el flanco de dama. Caballo por B6, Nakamura por fin se come ese alfil que estaba tocando el punto de F2. A por B2, A por B6, perdón. Podemos ver cómo se abre toda la columna desde A8 hasta A1. Ahora las negras tienen una columna abierta y las blancas una columna semiabierta. Alfil B2. Bueno, con este alfil B2 Nakamura termina su desarrollo completo de piezas. Vemos que los alfiles están... Este alfil está protegiendo o custodiando que este alfil de casillas blancas en cualquier momento que decida comerse al caballo recaptura sin que la estructura de peones del rey se vea afectada. Y este alfil en G2 es como un cuchillo que está mirando indirectamente hacia lo que podría ser un futuro enroque. Podemos ver que aquí los caballos de las negras están como atrofiados, realmente no tienen ningún espacio a donde ir. Entonces desde aquí empezamos a ver que Nakamura empieza a estrangular, a dominar poco a poco a Samuel. Enroque corto por parte de Samuel en la jugada número 11. H3 preguntándole al alfil qué es lo que desea, si quiere retirarse H5 o rezar hasta E6. Alfil por F3, alfil por F3, se recaptura sin ningún problema. Y caballo D4. Hasta aquí la posición, como vemos, está muy igualada. Pero en lo personal me gustan más las blancas. Tienen más espacio, más libertad en cuanto al flanco de dama. Y si bien ahora, como vemos, la pareja de alfiles se ha perdido. Aquí lo que se me hizo interesante es que yo creí que Nakamura movería su alfil para tratar de conseguir una posición más óptima para la recaptura, ya que el alfil de cualquier forma está perdido. Bueno, no perdido, pero la verdad es que caería en cualquier momento. Entonces yo creí que él jugaría alguna especie de alfil G5 para mantener un poco más de tiempo dentro del tablero a su pareja de alfiles, pero jugó enroque corto. Después de enroque corto siguió caballo por F3. Ahora el caballo lo que le importa también es recuperar la pareja de alfiles, y ya ha perdido la pareja de alfiles Nakamura. Dama por F3, dama G5. Dama G5 empieza a generar cierta presión sobre el flanco de rey, debido a que, como vemos, el alfil negro, el alfil de casillas negras de las blancas, pues se encuentra taponado. Entonces si bien sí tiene una cierta mira indirecta hacia el enroque corto del rival, se encuentra por el momento inactivo. Es como una pieza fantasma. Torre de A E1, trayendo la torre de la columna A la columna de E, preparando quizás una ruptura después en D4 para darle un soporte a nuestro peón D4. Caballo 8. Este caballo, como ya vimos, observamos, ya lleva 1, 2, 3, 4 saltos. Entonces la verdad es que este caballo está galopando, pero el pura sangre no llega a ningún lado. Y esto ya es preocupante, debido a que esta pérdida de tiempos al blanco solo le están beneficiando. Además, se busca que con este caballo B8, pues podremos jugar después o posteriormente
algún C5 para romper y que el caballo pueda dirigirse después a C6. D4, como dije, ya se creó la ruptura en D4. Ahora la torre vemos que cobra un poco más de vida ahí apoyando el peón de E4. Caballo C6, poniendo cierta presión sobre el punto D4. Y Nakamura aquí empieza a liquidar ya la posición. Empieza con D por E5, D por E5, recapturando. Torre D1, ocuparon la columna abierta. Ahora sí vemos que en la jugada 19 se creó la primera columna abierta para las torres. Torre de F a D8, también ocuparon la columna abierta y preguntaban a la torre qué es lo que quiere hacer. Aquí pues sabemos que es muy recomendable mantener nuestras torres en columnas abiertas, por lo cual Nakamura decide jugar torre de 5. Y obviamente aquí Samuel no iba a permitir que él dorara las torres llevando la torre de F a D1. Entonces juega torre por D5 y se captura con C por D5. Bueno, hasta aquí vemos que ya empieza a haber cierta ventaja por parte de las negras, digo las blancas, perdón. Caballo de 4 y quitándose del ataque del peón de D5 y además atacando a la dama. Alfil B2, la verdad es que esto le convino demasiado a las blancas porque, como les decía, ese alfil estaba chocando con un muro, entonces esto le convino demasiado a las blancas. Alfil por D4, D por D4 y dama de D3, atacando el peón de D4. Bueno, aquí ya llegamos prácticamente a lo que es la etapa final de nuestro juego, por así decirlo, la etapa intermedia, el medio juego de esta partida. Continuamos con C5. Samuel aquí trató de reforzar el peón, pero la verdad no me explico qué es lo que estaba pasando por la mente de Samuel, debido a que sigue un D por C6, un peón al paso, y de nuevo se crea la debilidad del peón de D4. Siguió con D por C6, desdoblando los peones, y ahora sí se ve como que va a reforzar un poco la posición. Sigue la posición de D por C6 y C5. Perdón, C5. Después de que comiera la dama, por fin ya capturó al peón de D4. Sigue un C5. A lo que sigue dama de 6. Yo en un principio creí que capturaría con algo como, no sé, como B por C5, por ejemplo. Pero el problema de hacer esto es de que ahora la dama si viene aquí va a reforzar demasiado este peón. O sea, va a tener muy controlada esta casilla, y la verdad es de que este peón va a estar más controlado por la torre, si es que se van a cambiar las damas, y si no, ahora tendremos dos atacantes sobre el peón de A3. Entonces la verdad es que no veo muy conveniente para Nakamura eso. Dama de 6 me parece para mí que fue la mejor opción. Siguió C por B4. Y muchos pueden estar diciendo, pues qué pasa aquí, no pasa nada, yo puedo, ¿por qué en vez de B por C4, de C por B4, perdón, no hizo directamente el torre por A3, ¿no? Es lo que algunos podrían pensar. Pero sigue dama B8 con jaque y se acabó la partida. Después del posterior dama D8 se termina la partida, jaque mate. Entonces, pues hay más razones que la torre no pudo entrar a comer en A3. ¿De acuerdo? Bueno. En la partida siguió A por B4 y aquí las blancas se tiraron a matar ya definitivamente. Nakamura entró y empezó a entrar a estrangular completamente la posición. Vemos que tiene un peón de más.
Siguió con Samuel, optó por dama B5, perdón, atacando el peón de B4. Torre C1, ocupando la columna abierta. Nakamura empieza a ocupar bien sus torres. H6 por parte de Samuel, dándole un aire a su rey para que no pase lo de su momento. Dama C6, ofreciendo el cambio de damas. Aquí en la partida se jugó dama A6, manteniendo la custodia sobre el peón de B6 para que no cayera. Pero también aquí podrían algunos pensar, los principiantes pensar por qué no comerse el peón de B4. Pero es de que la torre está colgando y cae. Dama por A8 y como vemos es ventaja decisiva. Entonces dama 6, que fue lo que jugó Samuel. B4, Nakamura consolida también su peón para que esté libre de algún ataque a futuro. Dama 5 por parte de Samuel. Torre D1 ocupando la columna D. Ahora vemos que Nakamura empezó a jugar directamente con las columnas. Además de que este torre D1 sirve para que posteriormente, si él lo desea, puede venir a D6, dándole más presión al punto B6. ¿Sale? Después de aquí tenemos torre B8, que fue lo que se jugó. Ahora sí, la dama puede empezar a moverse un poco más, debido a que pues como está ligeramente ahí la torre cayendo, ¿de acuerdo? Si es que no se jugase el torre B8. Rey H2 por parte de Nakamura. En la partida se jugó dama A2, tratando de atacar el punto F2. Pero también podría haber existido aquí un H5, intentarlo para posteriormente F3, fue reforzando el peón de D4 y H5 para empezar a generar cierta presión sobre los posibles escapes del rey. O sea, es algo que valía la pena intentarlo, pero la verdad es que este nivel es muy difícil calcular semejantes jugadas. Dama C6, después de ese dama A2, dama C6 atacando la torre. Dama A8, defendiendo la torre que se encuentra en B8. Torre D7, empezando ya a atacar directamente al punto F7. Es por eso mismo que aquí las negras no pueden tomar en E4, porque entramos ya con gran dolor. Entonces la verdad es que eso no funcionaría. Entonces en lugar de dama por D8 se jugó torre F8. Dama por B6, ya por fin vemos que ya cayó el peón de B6. Ese ya era insostenible, ya no se podía seguir. Dama E4, por E4 ahora sí, las negras se comen el famoso peón de E4. Dama D6, y como vemos ahora la dama se mueve para que el peón empiece a avanzar poco a poco, voy a empezar a estrangularlo. En la partida se jugó dama E6 para hacer un intercambio de damas, opciones de intercambio. Aquí esta jugada sí estuvo un tanto mal, debido a que si ya tiene el peón de ventaja, yo creo que como regla general que nos han dicho es que mantengamos el mayor material posible en el tablero. Pero también existía la posibilidad de que se podían valer un truco, que era G5. ¿Por qué? Después de este G5 se podía seguir la posibilidad de jugar dama por H6, y aquí Samuel conseguía las tablas. No sé si quieran verlo, porque bueno, vamos a ver por qué las tablas. Después de dama por H6 seguiría dama F4, jaque, rey G2,
dama C1 jaque, rey H2, dama F4 y se repetiría. Y si Nakamura utilizaba G3, dama por F2 y se llegaría a una posición de jaque perpetuo. Entonces, les decía, esto es muy difícil de ver, la verdad es muy complicado de poder llegar a ver. Así es de que luego en un torneo de semejante nivel es aún más difícil de llegar a ver. Dama por E6 y aquí las blancas ya están ganando claramente. Vemos que este peón de B5 es imparable casi. Se defiende solo prácticamente. F por E6. Llegamos al final de rey y torres y 3 peones contra un peón de más que tienen las blancas. B6. Ahora sí vemos que el peón de B empieza a correr. Rey H7. Tratando de acercar al rey. B7 de nuevo, llegando ya a séptima, ese peón ya es imparable. Rey G6 y rey C7. Esta maniobra es muy conocida debido a que después de la torre en C7, si jugamos algo, no sé, algo estúpido como D5 por ejemplo, entonces ahora viene nuestra torre a posicionarse en C7, en C8 perdón, y ya se terminó la partida. Entonces después de torre D7, Samuel hace sus últimos intentos y juega torre B8. Nakamura aquí juega rey G3, Samuel rey F5, torre por G7, ya cayó el peón de G7, ya vemos que son 2 peones contra 4. Torre D8 tratando de darle vida a esa torre. F3, ¿por qué aquí era importante también mencionar esto? Si jugáramos algo como, no sé, H4. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Podría venir quizás un torre D3 con jaque. Y después de ahora, la diferencia es que ahora si jugamos el F3, ahora nuestra torre negra ya se consolida y ya no está atada a la defensa de la casilla de F8. Ahora es la torre blanca la que debe estar atada a la defensa de este peón. Entonces este F3 es importante para evitar que nos vayan a jugar esta posición. Bueno, E5 por parte de Samuel, ya tratando de hacer lo último que pueda. Torre C7, de nuevo buscaban la maniobra de hace unos momentos. Torre B8, de nuevo por parte de Samuel para evitar que se corone ese peón. Rey F2, vemos que ahora Nakamura empieza a agilizar el rey y lo empieza a llevar al centro. E4, ya en lo último que podía hacer Samuel. F por E4, rey por E4, rey G3, ahora acercándose y tratando de ir a por el peón de H6. Rey F5, rey H4, rey G6 y torre C6, y aquí Samuel abandonó. ¿Por qué? Bueno, pues no es tan difícil, yo creo que muchos en casa ya han de haber visto esto. Si se jugase algo como, por ejemplo, no lo sé, rey F5, entonces ahora G4 venía a rematar la faena, debido a que después de rey F5 de nuevo la torre viene a B8 y se consolida la posición blanca. El peón de H6 va a caer en cualquier momento. La torre desde ahí para poder defender desde B3 el peón de B7 y el peón de H3, o en cualquier caso en el que no hubiese sido así y si hubiese jugado por ejemplo rey H7, lo mismo. Las blancas se consolidan directamente en B8, ganando ya definitivamente en pocas palabras ya la partida. Pues bueno, esta ha sido una muy interesante victoria por parte del estadounidense Hikaru Nakamura en la ronda 4 del campeonato de Estados Unidos. Veremos con qué nuevas
partidas nos presentan estos estadounidenses, entre los cuales está Anish Giri, eh, Caruana Nakamura, grandes figuras del ajedrez de élite. Y pues, ¿qué les digo, gente? Nos vemos en el siguiente video y espero que la pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.